Así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Padre amado, gracias por esta oportunidad que tenemos de seguir escuchando tu palabra. Gracias por tu generosidad con nosotros, hablándonos semana tras semana, dejándonos escuchar tu voz que nos alienta, que nos edifica, que nos advierte, que nos corrige, que vez tras vez nos lleva a Cristo y al Evangelio. Muchas gracias, Señor. Te pedimos que en esta hora acalles nuestros corazones y nos permitas escuchar tu palabra con atención, con sencillez de corazón, recibiéndola con fe, con solicitud, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una canción escrita por Marcos Vidal que se llama El Verbo se hizo carne. Fue escrita en 1996 y en sus primeras líneas dice lo siguiente: se acometen grandes empresas en el nombre de Jesús, nuevos héroes cristianos, en honor de multitud. Todo está bien calculado, calidad profesional. Cuanto más alto lleguemos, más podremos conquistar. La crítica de Vidal en esta canción es una crítica y una advertencia escrita hace ya muchos años hacia la iglesia evangélica. Lo que Vidal dice nos suena muy familiar, ¿no? Por más crudo que suene. Dice Vidal que en la iglesia se levantan héroes cristianos, aclamados por multitudes. Iglesias enteras que se construyen alrededor de personalidades y que se edifican, dice Vidal, como empresas profesionales. Un deseo fuerte y ferviente, dice Vidal, por llegar alto, por tener fama, por ser conocidos, por ser aclamados. Vidal estaba señalando esto hace ya muchos años. Quizás no sabemos qué tenía él en mente, pero claramente lo que él decía nos suena muy familiar. La iglesia ha avanzado mucho, los desafíos han cambiado, pero lo que este hombre dice sigue resonando en nosotros.
De hecho, en el día de hoy tenemos nuevos términos, nuevas palabras para hablar de ciertos fenómenos en la iglesia, tales como mega iglesias, pastores, celebridades o términos similares. Lo que Vidal dice más adelante en esta canción es que a él le hace ruido que cuando él mira a Jesús ve a un hombre humilde que no intenta construir nada alrededor de su personalidad, pero que la iglesia evangélica busca demasiado los aplausos, el reconocimiento, la gloria. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque la crítica de este hombre no es una crítica a los grandes hombres de Dios que tiene la iglesia. Tampoco es una crítica a los grandes ministerios que Dios ha puesto para bendecir a la iglesia. La crítica de este autor es una crítica a algo que podríamos llamar la soberbia espiritual. Algo que nosotros ya vamos entendiendo a lo largo del libro de Corintios, porque una y otra vez aparece. Es la idea de construir la iglesia alrededor de personas, de figuras, de nombres, en vez de hacerlo cimentados en Jesús. Es la idea de identificarnos con tal predicador, con tal libro, con tal iglesia, con tal doctrina, y pensar que por eso somos mejores que los demás. Es la idea de creernos superiores, de menospreciar a otros, porque nosotros tenemos algo que ellos no tienen. O quizás estamos del otro lado y tenemos celos y envidia de aquellos que tienen algo que nosotros no tenemos. Lo que este autor advierte con respecto a las mega iglesias, a los pastores, celebridades, es que tenemos que cuidarnos, como dice más adelante en su canción, de no estar construyendo una torre de Babel, cimentados sobre nosotros en vez de Jesús, buscando nuestra gloria, no la gloria de Jesús. Y la semana pasada nosotros vimos que la iglesia enfrenta el desafío de querer abrazar la sabiduría del mundo, y claramente esta es una de las formas en las que el mundo persigue la sabiduría. La búsqueda de la gloria personal, la arrogancia, el orgullo es moneda corriente en nuestro mundo. Considerarnos mejores que otros, compararnos constantemente con otros, tener una actitud de superioridad hacia los demás. Ese es el problema de los corintios, ese puede ser nuestro problema. El apóstol va a decirnos de los versículos 1 al 4 cuál es el problema con la soberbia espiritual. Luego va a decirnos de los versículos 5 al 9 cuál es el otro problema con la soberbia espiritual. Y luego va a darnos una advertencia. Así que consideremos el primer problema con la soberbia espiritual, versículos 1 al 4. El primer problema es que la soberbia espiritual no es espiritual, dice Pablo. Leamos una vez más a partir del versículo 1. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Así que el apóstol nos dice que el problema con la soberbia espiritual es que no es espiritual. La persona que se considera a sí mismo espiritual y tiene una actitud arrogante hacia sus hermanos, se considera mejor que ellos, los menosprecia por ser mejor que ellos. Es una contradicción, nos dice el apóstol. Es un oxímoron, es algo ilógico. Es como ese nene que tiene 5 años y le dice a la mamá, ya no soy nene, ya soy adulto. Y después, 5 minutos después, se comporta como un niño. De la misma manera nos dice el apóstol, ¿qué contradicción es cuando nos llamamos cristianos? Actuamos con una actitud de soberbia. Nos consideramos espiritualmente mejores que los demás, más maduros, más bíblicos, mejores cristianos. Si verdaderamente fueras más espiritual, nos dice el apóstol, no deberías ser soberbio, deberías ser humilde. Deberías crecer en humildad. Pero si manifestás esa actitud espiritual, nos dice el versículo 1, que en realidad somos carnales. Niños en Cristo, dice el apóstol.
Fíjense en el versículo 3 cómo describe el apóstol a estas personas. Dice que andan como hombres del mundo. El versículo 4 vuelve a reiterar lo mismo y el apóstol vuelve a decirles lo mismo. Somos como hombres del mundo. Me gusta cómo dicen otras versiones. Somos meros hombres. Y de hecho las personas del mundo a veces nos lo hacen saber, ¿no? Y vienen y nos dicen, che, pero fulano va a la iglesia. ¿Y por qué es tan soberbio? ¿Por qué se comporta así? Porque ellos saben que en el mundo la soberbia es una moneda corriente. Pero en la iglesia, ellos saben que hay algo incoherente con eso. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo, esa soberbia espiritual, paradójicamente no es espiritual. Fíjense, hermanos, hacia dónde está dirigida la exhortación del apóstol. El versículo 3 dice que los hermanos de Corinto tenían celos y discusiones. Y el versículo 4 nos explica un poco más, porque Pablo dice, porque uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos. El apóstol Pablo plantó esta iglesia, como nosotros sabemos. Él fue el que llevó el evangelio a Corinto para establecer esa iglesia. Algunos años después, Apolos llegó a la iglesia. Y los hermanos escucharon a Apolos y dijeron, wow, él habla más sofisticado. Él es más elocuente, él es más culto. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. El problema en cuestión con la soberbia tiene que ver con creernos mejores que los demás. Porque estamos relacionados con X persona, con X iglesia, con X ministerio. Somos parte de eso, otras personas no son parte. Entonces los miramos desde arriba, los vemos y decimos, ellos no son parte, nosotros sí. O quizás los miramos desde abajo y decimos, yo quisiera eso, pero no lo tengo. Es que yo toco en la alabanza, entonces yo tengo algo que otros no tienen. Yo trabajo con los jóvenes. A mí me discipula el pastor. No, porque mi iglesia está con ante su palabra, pero la iglesia de él no está con ante su palabra. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende el punto? No invitemos a este hermano a la reunión, porque quizás todavía no está en sintonía, quizás dice algo que desentona. Ese es el pensamiento que el apóstol quiere corregir. Quizás creernos mejores porque somos reformados, porque aspiramos a ser más bíblicos, porque mandamos a las personas al seminario. Y no es que todo eso esté mal. Al contrario, tenemos que perseguir la excelencia. Tenemos que buscar ser excelentes. Pero el apóstol nos dice, tengan cuidado de no poner esa excelencia como un pretexto para creerse mejores que los demás, para discriminar a los otros, para creerse diferentes, distintos que los demás. Si actuamos así, somos meros hombres. Terminamos actuando como actúa el mundo en todos sus estratos sociales. Discutimos en el mundo que yo nací en la zona norte, que vos naciste en la zona sur, que yo tengo escuela secundaria, que yo tengo título universitario. Pero yo estudié en una universidad privada, no, pero yo estudié en una universidad pública. Y así en cualquier estrato social se comporta el mundo. Ni siquiera es un problema de los poderosos, ni un problema de los ricos. Es un problema de todos. Los que venimos de pueblo sabemos que no es lo mismo vivir de un lado de la vía que vivir del otro lado de la vía. No importa si tenés un rancho o una mansión, importa de qué lado de la vía vivís. Se ríen las personas del pueblo. La soberbia en el mundo llega a los estratos más bajos de la sociedad, a tal punto que un criminal que pasa sus días en una cárcel es considerado mejor que un criminal que solo pasó por una comisaría. ¿No? Porque el otro llegó más lejos. Si actuamos igual que el mundo, somos meros hombres. No somos espirituales, dice el apóstol. El segundo peligro con la soberbia espiritual
es que le quita gloria a Dios y a Jesucristo. Y acá llegamos al corazón, hermanos, de todo este problema. Y es que la soberbia espiritual que muchas veces podemos manifestar le quita gloria a Dios, nos pone a nosotros en el centro en vez de poner a Jesús en el centro. La soberbia espiritual hace que un hombre o que un grupo de hombres o que un ministerio o que una iglesia sea más alabado que el mismo Dios, que el mismo Jesús, cuando en verdad debería ser al revés. Venimos diciendo desde el principio de Corintios que la iglesia existe porque Dios la formó, que Jesucristo es nuestra sabiduría y nuestro poder, que nuestra gloria está en Él, que nosotros somos simplemente llamados por Él y Él merece toda la gloria. Fíjense, hermanos, que a partir de estos versículos el apóstol describe a la iglesia con diferentes términos, pero principalmente con dos términos. Dice que es el cultivo de Dios y el edificio de Dios. Dos ilustraciones que él pone para que nosotros entendamos qué es la iglesia. Es el campo de Dios, es el edificio de Dios. Por supuesto que en un campo y en una construcción hay trabajadores, pero el campo es de su dueño, el edificio es de su dueño. La iglesia es de Dios, nos dice el apóstol. A tal punto que en el versículo 5, él nos dice que en la iglesia hay personas a las que Dios les da oportunidad. No es una cuestión de quién llega más lejos, de quién llega más alto. Es una cuestión de que Él nos ha dado una oportunidad en su campo, en su edificio. El versículo 6 dice el apóstol que es Dios el que da el crecimiento. Si la iglesia crece, nos dice Pablo, ya sabemos por qué. El versículo 7 reitera lo mismo, que no importa quién planta, que no importa quién riega, importa quién hace crecer a la iglesia. Pablo dice, es Dios quien da el crecimiento. Nosotros podemos pensar, pero bueno, hay cosas que hacemos nosotros, que dependen de nuestras capacidades, que dependen de nuestro esfuerzo, y eso es verdad, y ahora vamos a ver cómo el apóstol dignifica el ministerio de las personas que trabajan en la iglesia. Pero él quiere enfatizarnos algo, como dice el versículo 9, es la labor de Dios. Es su campo, es su trabajo, es su edificio, es su obra, Él es el que da el crecimiento. Miremos por otro lado cómo él describe a los ministros en la iglesia y él dice que son, versículo 5, servidores. ¿Qué es pues Apolos? Dice el versículo 5. ¿Y qué es Pablo? Servidores, mediante los cuales ustedes han creído. Y escuchen esto, según el Señor, dice él, no nosotros, según el Señor ha dado oportunidad. Después el apóstol va a describirse a él y a sí mismo y a Apolos, como colaboradores, personas que han tenido una oportunidad, privilegiados de servir por gracia a Dios. En la iglesia, hermanos, dice el versículo 7, el que planta y el que riega son una misma cosa, servidores, colaboradores. Eso no tiene que llevarnos a menospreciar el trabajo de los ministros. Es un trabajo valioso, por eso recién cuando leíamos el apóstol enfatiza más de una vez de que ellos van a recibir una recompensa. Tampoco significa que no tengamos que valorar a otros ministerios, que no tengamos que valorar la iglesia a la cual pertenecemos, o que no podamos estar orgullosos de lo que hemos logrado como iglesia. Lo que no tenemos que perder es la perspectiva y mirarlo con la sabiduría del mundo y pensar que es nuestra iglesia, es nuestro esfuerzo, es mi pastor, es mi predicador, y jactarnos en eso en vez de jactarnos en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros. Olvidarnos que las personas son servidores, honrados, dignos, pero servidores. ¿Qué ocurre cuando la soberbia espiritual
comienza a propagarse, como vemos acá en Corinto. Y es que empezamos a desviar la mirada de Dios. Empezamos a construir la mirada basados en el culto a la imagen, a las personas, en vez de poner la mirada en Dios, en vez de recordar lo que hemos dicho hasta el momento, que nuestra sabiduría es Jesús, que el poder de Dios en nosotros es Jesús, que nuestra gloria es Jesús. Empezamos a desviar todo eso y a poner la mirada en el grupo al que pertenecemos, en lo que hacemos, en lo que decimos, en vez de darle la gloria a Dios. Mientras estudiaba esto, me encontré con una lista del pastor William Taylor que él propone como algunas alarmas para que nosotros podamos identificar la soberbia espiritual en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Y él dice que hay ciertas pautas que nos pueden ayudar a encender la alarma. En primer lugar, dice Taylor, si creemos que somos alguien, porque asistimos a una iglesia grande con cierta cantidad de personas. Si creemos que somos alguien porque formamos parte de tal estudio bíblico, de tal capacitación, de tal ministerio. Si creemos que somos alguien, continúa diciendo Taylor, porque nuestra iglesia plantó 3 iglesias, 4 iglesias, 5 iglesias, porque nuestra iglesia organizó tal evento multitudinario. Si creemos que somos alguien porque fuimos a tal o cual seminario, si creemos que somos alguien porque entendemos mejor tal doctrina. Taylor concluye preguntando retóricamente, ¿quién te dio todo lo que tenés? Solo el Señor. Consideremos en último lugar una exhortación de los versículos 10 al 17. La exhortación del apóstol es, tengan cuidado cómo edifican. Tengan cuidado cómo edifican. El apóstol termina con una advertencia para nosotros, para los corintios, para cualquier cristiano, para cualquier iglesia, para que corramos lejos de la soberbia espiritual. Fíjense lo que dice el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. El apóstol dice, yo como apóstol, como vimos la semana pasada, yo traje el evangelio acerca de Jesús, puse ese fundamento. Casi sarcásticamente Pablo dice, yo como sabio arquitecto, para que ellos entiendan qué significa ser sabio, yo puse el fundamento. Y él dice que otros edifican sobre él. Pero aquí viene la advertencia, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El apóstol nos trae a nosotros 2 imágenes que podemos unirlas y él nos dice, piensen hermanos, en el día final cuando Dios traiga todas las obras y las pruebe y juzgue a las personas de acuerdo a lo que hemos hecho, piensen en ese día. Y ahora él nos dice, piensen en la iglesia e imaginen la iglesia como un edificio, como el templo de Dios. Eso es la iglesia, es el templo de Dios, es el edificio de Dios. Ahora, por debajo de ese edificio, dice el apóstol, hay un solo cimiento que se llama Jesús. Ese es el único cimiento, nos dice el apóstol, por el cual la iglesia existe, por el cual la iglesia se mantiene en pie, por su obra en la cruz, por su obra en nosotros. Ese es el único cimiento que sostiene a la iglesia. Y ahora el apóstol nos pone en una decisión acá, para que imaginemos 2 tipos de construcciones, 2 tipos de iglesia, 2 tipos de templos. La iglesia que se construye apoyada sobre Jesús, la iglesia que se construye apoyada sobre la soberbia y el culto a los hombres. El apóstol nos dice que podemos ser una iglesia que confía solo en Jesús, que no se jacta de nada más, que no tiene otra gloria.
Podemos ser una iglesia que confía en algo más, que empieza a jactarse en algo más, que se apoya sobre algo más, que construye su soberbia en base a lo que ha logrado, en base a los pastores que tiene, en base a su elocuencia, en base a sus títulos, porque hicimos esto, porque hicimos aquello, porque logramos tal cosa. Podemos poner nuestra esperanza ahí, nos dice el apóstol. Podemos construir sobre ese cimiento. Podemos sentirnos seguros porque somos una iglesia que tenemos muchas cosas. Pero por el otro lado tenemos otro tipo de iglesia. El apóstol nos advierte en el versículo 16. ¿Qué ocurre con esa primera iglesia que se construye sobre los cimientos de la soberbia espiritual? Y el versículo 16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. Si alguien construye una iglesia apoyado sobre algo que no sea Jesús, sobre el culto a la imagen, sobre la gloria personal, sobre la fama, será destruido. Porque el templo de Dios es santo, dice el apóstol, y eso es lo que ustedes son. En otras palabras, el apóstol nos dice, hermanos, Dios va a pedirle explicaciones a cualquier persona, a cualquier ministerio que haya querido construir la iglesia apoyado sobre el cimiento de la soberbia espiritual. Y esa iglesia no puede mantenerse porque ese cimiento es frágil. ¿Cuántas veces hemos visto esto en la historia de la iglesia hasta el día de hoy? ¿Cuántas iglesias se han construido alrededor de hombres, alrededor de ministerios, en vez de apoyarse en Jesús? ¿Cuántas masas han sido atraídas a querer pertenecer a eso? No por Jesús, sino por estar apoyadas en tal nombre, en tal ministerio, en tal lo que queramos llamarle. Del otro lado, nos dice el apóstol, tenemos una iglesia humilde, que no se enfoca en los hombres, que predica a Cristo, que confía en que Cristo es suficiente, que por supuesto honra a los ministros, pero que entiende las cosas de manera correcta, que no busca aplausos, que no le interesa construir celebridades, que no le importa exaltarse a sí misma ni su ministerio por encima de Jesús. Una iglesia que tiene a Jesús como cimiento, que confía en los méritos de Jesús, que descansa en el poder de Jesús, que solo quiere que Jesús reciba la gloria. ¿Les parece si oramos al Señor pidiéndole que Él nos ayude a hacer ese tipo de iglesia? Señor, te pedimos que nos ayudes a ser humildes, que nos libres de nuestro propio corazón, de querer perseguir algo, de querer confiar en algo aparte de Jesús. Que nos libres, Señor, de querer jactarnos en algo que tengamos aparte de Jesús. Que nos libres, Señor, de los desafíos de nuestro siglo, las formas en las que en este siglo podemos perseguir la fama, el reconocimiento. Ayúdanos, Señor, a construir la iglesia sobre el cimiento de Cristo. A no buscar ser vistos, ser conocidos, ser aplaudidos. A no descansar en eso, Señor. A descansar en que tenemos a Jesús. A gloriarnos en Él, Señor. Te lo pedimos en su nombre. Amén.